Este libro fue publicado en 1981 y al igual que los otros libros de Manuel Puig, se narra la historia a través de diálogos entre los personajes, que en esta historia son simplemente dos. Por un lado, Larry, que es un profesor de historia estadounidense que se dedica a cuidar enfermos para ganar un dinero extra, ya que no está trabajando como profesor. Y por otro lado está el señor Ramírez, que es un activista político argentino que está internado en un hospital de Nueva York porque perdió la memoria, está con un colapso nervioso y necesita estar internado. El punto acá es que el señor Ramírez es un hombre ya mayor de unos 74 años que está completamente solo y desmemoriado, no recuerda nada de su pasado, borró su pasado absolutamente, y no solo eso, sino que tampoco tiene una comprensión total del mundo en el cual él se encuentra. Es decir, por ejemplo, cosas tan normales para nosotros como son, por ejemplo, un sentimiento o una sensación. Él no es capaz de registrarlo porque no tiene como un recuerdo de qué significa, por ejemplo, estar enojado. Entonces, con su enfermero, que es Larry, el señor Ramírez constantemente le está interrogando sobre situaciones de la cotidianidad humana, por ejemplo. Le dice: cuando estás alegre, ¿qué significa estar alegre? ¿Cuál fue el momento más alegre de tu vida? Le pregunta cosas sobre su familia, le dice: ¿cómo era la relación con tu papá? ¿Qué sentías cuando estabas con tu mamá? ¿O cuál ha sido el momento más triste de tu vida? ¿Dónde sentías ese dolor? ¿Dónde se siente cuando uno está nervioso o ansioso, etcétera? Es decir, él es como una página en blanco y necesita que le cuenten historias para él poder ir recordando y armándose un sentido de lo que significa ser humano y estar vivo. Por su parte, Larry, que es su enfermero en este caso, no está muy dispuesta a colaborarle en este proceso de entendimiento. Muy por el contrario, él simplemente, y él se lo dice directamente, él está ahí trabajando porque necesita el dinero, pero no es que le caiga bien al señor Ramírez, ni tampoco quiere intimar más allá de lo necesario, sino que simplemente quiere cumplir su labor, terminar e irse a su casa. Entonces, por un lado, el señor Ramírez necesita interactuar más con Larry para entender más el sentido de qué significa estar vivo, y en este caso con Larry porque es la única persona con la cual el señor Ramírez interactúa, ya que está en este hospital solo, y Larry es la única referencia que él tiene para vincularse con el mundo externo. Entonces, por eso esta insistencia del señor Ramírez en preguntarles, en interrogarlos, y no solamente eso, sino que en profundizar más la relación de amistad que él quiere crear con su enfermero. Pero por su parte Larry no le interesa, él simplemente quiere cumplir su trabajo e irse y nada más. Larry es un personaje un tanto, no solamente solitario y un poco misántropo, sino que es como si lo hubiera roto con el mundo externo. Por ejemplo, él era profesor universitario, sin embargo no le gustaba la universidad en la que trabajaba, no le gustaba el campo en el que se desarrollaba, así que se retiró de la docencia. También él estuvo casado, sin embargo tuvo problemas con su esposa y a partir de eso cortó toda su relación con el sexo opuesto. Y por otra parte, él, en la relación con su familia también fue bastante conflictiva, sobre todo con su madre, porque había una relación entre atracción y enamoramiento con su madre y por lo mismo un tema de rechazo con su padre. Entonces es un hombre bastante atormentado por diversos motivos. Entonces así se va desarrollando esta relación hasta que Larry empieza como a investigar más sobre quién fue el señor Ramírez, porque el señor Ramírez no se acuerda de nada y por una parte tampoco quiere recordar mucho de su pasado, pero Larry sí, y por eso empieza a hacer preguntas en el hospital y se entera que el señor Ramírez fue un activista político, pero no cualquier activista político, él fue uno de los principales, tanto así que fue apresado, torturado, y no solo eso, sino que además sus contrincantes políticos pusieron una bomba en su casa, en la casa del señor Ramírez, y mataron a su esposa, a su hijo, a su nuera, a toda su familia. Entonces se interpreta o se sugiere que esto habría causado un colapso nervioso sumado a la tortura a la que fue sometido el señor Ramírez y al proceso de estar prisionero. Entonces fue necesario primero sacarlo de Argentina y segundo internarlo porque estaba mal de la cabeza y no recordaba nada. Hizo como un proceso de amnesia, de pérdida de memoria total, y él sinceramente perdió la memoria. Entonces Larry, al enterarse de esto, no solamente surge una curiosidad en él
por averiguar más sobre quién fue el señor Ramírez, sino que también aprovecha estas instancias de comunicación que tienen estos momentos de intimidad y empieza a hacerles preguntas sobre su pasado, pero no muy de forma directa, sino que, por ejemplo, empieza a contarle historias de él, que él vivió, historias inventadas, empieza un poco a seguirle la corriente al señor Ramírez en sus divagaciones, todo con tal de sacar chispas de verdad que le puedan servir a él en su investigación. Porque ahora Larry, con este descubrimiento de que el señor Ramírez era un activista político, se interesó en este movimiento político y está investigando porque él es profesor de historia, y no solo eso, sino que también él tiene un interés político marxista. Sin embargo, nunca lo llevó a terreno, porque en Estados Unidos era imposible ser marxista en esos años. Entonces la pasión política de Larry era más ideológica más que práctica. Entonces por esto surge una especie de admiración por el señor Ramírez y empieza a investigar su pasado, trata de hacerle preguntas, pero no consigue mucho. Y el señor Ramírez tenía la costumbre de tomar notas. Entonces empieza a tomar esas notas del señor Ramírez con el permiso de él y Larry empieza a investigar, empieza a leerlas. Sin embargo, habían unas notas que estaban codificadas y Larry se da el tiempo de traducirlas y lee y descubre realmente quién era el señor Ramírez. Y esto provoca un choque en él que lo hace repudiarlo un poco más de lo que ya lo hacía. Y en un momento el baile dice: usted, señor Ramírez, no es tan inocente como parece o como quiere creer, sino que usted era un hombre tiránico con su familia, era un hombre que no quería a su hijo, que de hecho lo despreciaba por ser débil, no ser tan fuerte como usted, y que se alegró cuando descubrió que su familia había muerto. Esto lo leyó Larry de las notas del señor Ramírez y se lo dice a él. Y el señor Ramírez obviamente lo niega y dice: no, tú me estás calumniando, nunca fue así. Y no solo eso, sino que el señor Ramírez se da cuenta que Larry nunca sintió una amistad por él ni un interés real, sino que todo el interés que él sentía fue netamente por utilizarlos para aprender más de la historia de Argentina, sobre ese momento político, y utilizar esto para sus notas de la universidad, para la investigación que estaba haciendo. Y esto produce en el señor Ramírez un colapso aún más, porque ya estaba desmemoriado, deprimido, y esta decepción fue como el punto culmine que lo hundió más. Y acá ellos dos rompen relaciones, y lo cual frustra el interés de Larry por hacerse con estas notas para su investigación universitaria que estaba realizando. A partir de esto se produce un quiebre en el estado mental del señor Ramírez, y producto de haber sufrido esta decepción tan grande al descubrir que el presunto amigo que tenía, el único amigo que tenía en el mundo, en realidad no lo era tal, sino que simplemente lo estaba usando para sus fines pedagógicos, produjo una depresión en él tan grande que lo llevó a la muerte. Y en su testamento final él prohíbe que las notas que él había tomado estando prisionero en Argentina le sean dejadas a Larry, como lo había dicho previamente, sino que dice: no, estas notas que se queden acá. Y Larry obviamente se ve frustrado en su investigación y pierde la posibilidad de volver al terreno pedagógico como lo había presupuestado. Entonces este libro es básicamente esto, o sea, como una serie de conversaciones entre los dos personajes que son interesantes de leer dependiendo de la perspectiva de cada uno, y son nostálgicas en cierto punto y son bastante personales, por cuanto Larry va contándole al señor Ramírez prácticamente toda su vida, desde que era niño hasta que era adulto, y se abre con él completamente. Sin embargo, no queda muy claro nunca cuáles de las historias que él le contaba eran verdad y cuáles eran inventadas, porque el señor Ramírez se metía en las historias de Larry porque quería ser parte también de esas historias, ya que él, al no tener pasado, al no tener memoria, no tenía referentes personales, entonces se identificaba mucho con Larry y lo tomaba en cierta forma como si Larry fuera él. Entonces acá se cumple el objetivo del libro en cierta forma, de que por una parte estos dos personajes se admiran y se desprecian en cierto punto, y ambos quieren ser el otro en cierta medida. Por ejemplo, el señor Ramírez quiere ser Larry porque él tiene un pasado, tiene una memoria atrás. Sin embargo, él no la tiene porque lo perdió todo. Y por otra parte, Larry, que tiene esta tendencia política marxista, para él fue simplemente ideológica, nunca lo llevó a la práctica. Sin embargo, acá se encuentra con un hombre que sí luchó, que sí fue a la calle, que sí arriesgó su vida y que puso en riesgo todo lo que tenía por luchar por un ideal. Fue un libro interesante de leer, diferente, pero que está muy situado en su época, creo yo, y
Valió la pena leerlo por una vez, pero no creo que lo vuelva a leer en un futuro.